La soldadura de arco manual SMAU es también conocida como soldadura de electrodo cubierto, soldadura de varilla o soldadura de arco eléctrico. Es la más antigua y versátil de todos los diferentes procesos de soldadura. Por medio de un arco eléctrico mantenido entre la punta de un electrodo cubierto y la pieza a trabajar, el metal se funde y se transfiere a través del arco a la pieza, convirtiéndose en un cordón de soldadura. El cordón posee un recubrimiento hecho a base de componentes químicos que al quemarse se gasifican, protegiendo el material fundido de la atmósfera y al solidificar, formar escoria protectora. La escoria se escurre sobre el cordón de soldadura protegiendo el metal soldado, aislándolo de la atmósfera durante su solidificación y evitando una soldadura frágil a raíz de la contaminación con oxígeno. Esta escoria debe ser removida después de cada procedimiento. El electrodo consiste en una varilla metálica con diámetros desde 1,6 hasta 6 milímetros rodeados por un revestimiento. La composición de los revestimientos se trata de una serie de sustancias orgánicas y minerales como óxidos naturales, de los cuales son óxido de hierro, ilmenita, rutilo y sílice. Silicatos naturales como caolín, talco, mica y feldespato. Productos volátiles, celulosa, acerrín. Fundentes como fluorita para alcanzar la temperatura de fusión en algunos casos. Productos químicos, carbonatos, óxidos, etc. Ferroaleaciones de manganeso, silicio y titanio, y aglomerantes como silicato sódico y silicato potásico. Funciones del revestimiento en el arco eléctrico. Función eléctrica. Cebado de arco. En general, las sustancias que se descomponen produciendo gases fácilmente disociables exigen tensiones de cebado de arco más elevadas, debido al calor absorbido en la disociación, que es un proceso endotérmico. Con corriente alterna se necesitan tensiones de cebado más altas. Los silicatos, carbonatos, óxidos de fierro, óxido de titanio favorecen el cebado y el mantenimiento del arco. Estabilidad del arco. La estabilidad del arco depende, entre otros factores, del estado de ionización de los gases, comprendidos entre el ánodo y el cátodo. Para un arco en corriente alterna es imprescindible un medio fuertemente ionizado. Por este motivo se añaden al revestimiento, entre otras sustancias, sales de sodio y de potasio. Función física. El revestimiento debe permitir soldar en varias posiciones. En ello intervienen dos factores, el propio espesor y su naturaleza, que determina la viscosidad de la escoria necesaria para mantener la gota de material fundido en su lugar a través de su propia tensión superficial y protegerla del aire. El revestimiento del electrodo se consume en el arco con una velocidad lineal menor que el alma metálica del mismo, quedando prolongado sobre el extremo del alma y formando un cráter que ayuda a disminuir sus pérdidas térmicas. La Sociedad Americana de Soldadura AWS establece especificaciones de electrodos recubiertos para determinados materiales a soldar. Los aceros estructurales entran dentro de la categoría de aceros al carbono. La AWS usa un sistema de codificación estandarizado para identificar los electrodos SMAP. Los códigos se encuentran impresos en el lado de cada electrodo y representan propiedades específicas. E nos indica que es un electrodo. Los siguientes dos dígitos nos indica la resistencia a la tracción mínima en kilolibra por pulgada cuadrada. El siguiente dígito corresponde a la posición de soldadura. 1 es toda posición, 2 horizontal y plana, 3 plana solamente y 4 toda posición y vertical. El siguiente dígito nos indica el tipo de revestimiento, tipo de fuente de escoria, penetración, contenido de polvo de hierro. Un ejemplo es el E6010. E nos indica que es un electrodo. 60 corresponde a las 60.000 libras por pulgada cuadrada de fuerza tensil que puede soportar. 1 nos indica que es posible soldar en cualquier posición. Y 0 el tipo de fuente que necesita. En estos electrodos, la celulosa, obtenida a partir de la pulpa de la madera, es el componente principal. Esta sustancia orgánica se descompone por el calor desarrollado en el arco, proporcionando un gas protector que aísla y protege de la oxidación al manganeso y al resto de los componentes. La escoria es poco voluminosa, ya que, recordemos, la protección del baño es esencialmente de tipo gaseoso, se desprende con facilidad.
En el arco se produce una gran penetración gracias al hidrógeno procedente de la celulosa que el calor del arco libera. La velocidad de soldeo es elevada. Se producen, sin embargo, abundantes pérdidas por salpicaduras. Electrodos de rutilo. El principal componente de estos electrodos es el rutilo, mineral obtenido a partir de menas que en su estado natural contienen de un 88 a un 94% de dióxido de titanio. También puede extraerse de la ilmenita, mineral compuesto por un 45 o un 55% de dióxido de titanio y el resto de hematita. La escoria pertenece al sistema de dióxido de titanio, óxido de fierro y óxido de manganeso, que dan como resultado titanatos de hierro o titanatos complejos. La escoria de aspecto globular o semiglobular tiene la viscosidad adecuada para permitir la soldadura de elementos con ajuste eficiente. Electrodos básicos. Los componentes principales son el carburo cálcico y el fluoruro cálcico. El revestimiento, que no contiene celulosa ni arcilla, proporciona un gas protector a base de CO2. La escoria es poco abundante, de color pardo y aspecto brillante. Se utilizan ampliamente en la soldadura de estructuras metálicas, recipientes sometidos a presión, construcción naval y maquinaria. Electrodos ácidos. Estos electrodos contienen una adecuada proporción de productos desoxidantes, en forma de ferroaleaciones. La escoria de los electrodos típicamente ácidos es abundante, de color negro y adquiere al solidificar una estructura esponjosa. Y las aplicaciones son destinadas para soldar aceros normales de construcción de resistencia inferior a 48 kg por milímetro cuadrado. Esta clase de electrodo fue desarrollada añadiendo polvo de fierro al revestimiento. Estos electrodos requieren altas intensidades de soldeo para lograr fundir, además del alma, el polvo de fierro agregado a su revestimiento, por lo que resultó necesario fuentes de energía potentes. Se seleccionan para reducir costes en soldadura.